Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. En esta oportunidad les quería hablar de la reabsorción tubular. Entonces, habíamos visto que la producción de orina involucraba tres procesos: el de filtración a nivel de los glomérulos y el de reabsorción y secreción a nivel tubular. Entonces, en esta oportunidad me voy a centrar en los procesos de reabsorción. Entonces, digamos, cómo se absorben o reabsorben los solutos en el túbulo proximal. Tenemos el efecto de la bomba de sodio y potasio, la ATPasa de sodio y potasio, que es el que genera el gradiente para el sodio, que es fundamental. Y después, digamos, tenemos otro de los mecanismos que es el intercambiador de sodio con hidrógeno. Sodio-hidrógeno exchanger es el intercambiador entonces contratransporte de sodio con hidrógeno en la membrana apical. Después tenemos el cotransportador de sodio y glucosa, Sodium Glucose Transporter, en la membrana apical, y el GLUT en la membrana vasolateral. Después hay otro cotransportador de sodio con aniones, el OAT es Organic Anions Transporter, que dentro de estos aniones podrían estar también algunos de los aminoácidos y ácidos orgánicos. Entonces, ¿cómo se absorben estos solutos o sales en el túbulo proximal? Habíamos visto entonces el efecto de la bomba de sodio y potasio, el efecto del intercambiador de sodio e hidrógeno. Hay un antiportador también de aniones en la membrana vasolateral. Estos son todos mecanismos de transporte transcelular o transepitelial. Pero también hay otro transporte de solutos que va por el espacio paracelular o en el espacio entre las células del epitelio del túbulo proximal, Sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio también pasan por esa vía, que ese es el transporte paracelular. Acá la absorción es isosmótica o isosmolar de sales con agua. Otra de las sales que se recupera es la del bicarbonato. El bicarbonato también se filtra libremente a nivel del glomérulo y se reabsorbe, porque si no entramos en acidosis metabólica. Entonces, de vuelta, el gradiente para el sodio se genera por la bomba de sodio y potasio, ATPasa de sodio y potasio. El dióxido de carbono y el agua, por acción de la anhidasa carbónica, van a formar ácido carbónico, que se separa en hidrogenión y bicarbonato. Hay un intercambiador sodio-protón o sodio-hidrógeno, un antiportador o contratransportador, una bomba de hidrógeno o bomba de hidrogeniones, una ATPasa de hidrogeniones que lo bombea hacia la luz. Esos hidrogeniones de la luz se combinan con el bicarbonato filtrado. El bicarbonato filtrado va a producir ácido carbónico y se va a disociar de vuelta en dióxido de carbono y agua. Estas reacciones están aceleradas por la anhidasa carbónica que está en la superficie. Se recupera como dióxido de carbono y fíjense que ese bicarbonato dentro de la célula sale por cotransporte con sodio, sodio bicarbonato transportador. Ese es el cotransportador de sodio y bicarbonato, que desempeña un rol importante. Y también hay un intercambiador de aniones que saca bicarbonato e ingresa cloro. Esa es la manera entonces en la que se reabsorbe bicarbonato en el túbulo proximal. Lo interesante de esto es que el bicarbonato reabsorbido no es la misma molécula que se filtró, sino que se resintetiza dentro de la célula y se excreta
protones hacia la luz y bicarbonato hacia el plasma. Esas anhidrasas carbónicas son las que, son el destino de los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Son diuréticos bastante suaves, poco potentes. Entonces la absorción en el túbulo proximal, tanto por la vía transcelular como por la vía paracelular, va acompañada siempre de la absorción de agua, por eso es isosmolar. En el túbulo proximal no están desacopladas la absorción de solutos y de agua. Ahora vamos a ver cómo se absorben estos solutos en la rama ascendente de Henle, ya que forma parte del segmento dilutor. Acá de vuelta tenemos el efecto de las bombas de sodio y potasio. La anhidrasa carbónica combina el dióxido de carbono con el agua, forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato, que es sacado hacia el espacio intersticial, e hidrogenión, que el hidrogenión es intercambiado por el sodio, el contratransportador sodio-hidrógeno. Y después tenemos este cotransportador sodio-potasio y 2 cloros. Estos son los que sacan solutos entonces desde el líquido tubular, por eso lo diluyen. Sobre este cotransportador de sodio, potasio y 2 cloros actúan los diuréticos de asa, que son los más potentes de todos. Y después por la vía esta paracelular puede que haya pasaje de solutos. Pero bueno, el agua es totalmente impermeable. El pasaje de soluto es en la primera, en la parte fina de Henle, no exactamente en el segmento dilutor. ¿Cómo se absorbe la sal en la porción inicial del segmento dilutor? De vuelta tenemos el efecto clave de la bomba de sodio y potasio generando gradiente para el sodio, y el sodio entra junto con cloro por un cotransportador, sodio, acá hay un error, no es potasio sino cloro, sodio, cloro, el cotransportador de sodio y cloro, sale por la membrana vasolateral y fíjense que el agua es impermeable. Sobre este cotransportador de sodio y cloro actúan los diuréticos tiacídicos. Ahora vamos a ver cómo se absorbe sodio y a su vez cómo se secretan potasio e hidrogeniones en el túbulo distal y en el colector, en el conducto colector. Fíjense, de vuelta a la acción de la bomba de sodio y potasio, los canales rectificadores de potasio que permiten que salga parte del potasio hacia el espacio intersticial. Tenemos el canal epitelial de sodio y los canales estos de fuga de potasio. Y en la célula intercalada tenemos el efecto de la anhidrasa carbónica para producir ácido carbónico y bicarbonato, y los protones son bombeados por una ATPasa hacia la luz. Entonces, lo que se muestra en este esquema es el efecto de la aldosterona, que lo que hace la aldosterona es aumentar la expresión de los canales epiteliales de sodio y de la ATPasa de sodio y potasio, para recuperar más cantidad de sodio y excretar potasio. Y entonces, digamos, ¿qué porcentaje de agua y de sodio del filtrado es el que se reabsorbe a lo largo de la nefrona? Fíjense que tenemos, entonces, para el caso del sodio, en el túbulo proximal, tanto de sodio como de agua se reabsorbe 70%, es isosmolar la absorción en ese caso. En el asa de Henle se reabsorbe un 20% más, y en los túbulos colectores y en el túbulo distal un 9%, o sea, un 1% o menos del sodio que se filtró aparece en la orina. Y eso está regulado fundamentalmente por la aldosterona. En la aldosterona asociada a la volemia y al nivel
de presión arterial que hay dentro de los riñones. O sea, tiene relación con el volumen de líquido extracelular. Y con relación al agua se absorbe el 70% en el túbulo proximal, porque había una absorción, entonces dijimos, isosmolar. Un 10% se absorbe en el asa de Henle. En la porción de fina se absorbe agua, es permeable, pero después es impermeable al agua en la porción gruesa, ¿tá? Que forma parte del conducto colector, del segmento dilutor. Entonces ya acá empieza a estar desacoplada la absorción de agua y la de sodio. Y en los túbulos distales y conductos colectores ya son impermeables al agua, y la permeabilidad al agua depende de la hormona antidiurética o de la DH o vasopresina. Entonces, ¿de qué factores depende la reabsorción en los capilares peritubulares? De las presiones o de las fuerzas estas que veíamos con fuerzas de Starling, ¿tá? De la presión capilar, de la presión oncótica capilar, de la presión hidrostática intersticial y de la presión oncótica intersticial. Fíjense, la presión capilar se opone, la presión oncótica capilar lo favorece, la presión hidrostática intersticial favorece el filtrado y la presión oncótica intersticial se opone a la recuperación o a la reabsorción. Y de todas estas fuerzas, digamos, la que más impacto tiene es la presión capilar, que vamos a ver ahora cómo son estas fuerzas. Entonces, la reabsorción tubular o peritubular, ¿de qué depende? De la presión capilar, que si aumenta la presión capilar, disminuye la reabsorción. La coloidosmótica capilar, si aumenta o favorece y aumenta la reabsorción. La presión hidrostática intersticial también favorece la reabsorción, y la presión coloidosmótica intersticial le juega en contra la reabsorción. Las presiones intersticiales son relativamente bajas, entonces podríamos ni considerarlas, y la presión capilar sí es interesante, y una de las características que tienen los capilares, estos peritubulares, es que tienen muy baja presión capilar para favorecer la reabsorción. Entonces fíjense, acá tenemos las presiones intersticiales son bajas, como les decía recién, por lo tanto no las consideramos, y la presión capilar es de 10 milímetros de mercurio. Es más baja que la de los capilares del resto del organismo. Eso favorece entonces la reabsorción, porque es, como les decía recién, muy baja. Y tenemos una presión oncótica capilar de unos 30 milímetros de mercurio, o sea, dada por ejemplo por las proteínas plasmáticas que favorecen la filtración. Entonces, en este caso la presión neta de reabsorción es de unos 20 milímetros de mercurio. Entonces, estos capilares peritubulares están adaptados, digamos, a reabsorber los solutos que se recuperan desde los túbulos. Entonces, esa baja presión capilar favorece la reabsorción. Otra cosa por ahí para comentarles es qué sucede con la glucosa que se filtra en los riñones, ¿no? De los 3 mecanismos que participaban en la formación de orina: filtración, reabsorción y secreción, vamos a ver cuáles de ellos sufre la glucosa. Se filtra, se reabsorbe, pero no se secreta. Entonces fíjense qué relación hay entre la glucemia y la reabsorción renal de glucosa. Tiene en el eje de las X la glucemia o la concentración de glucosa en sangre, y en el eje de las Y el transporte de glucosa. La filtración o la carga filtrada, la cantidad que se filtra, es proporcional a la glucemia, a la concentración que tiene en sangre. En la raya mixta, la curva amarilla es la de la reabsorción, que proporciona reabsorbida. O sea, en condiciones normales se reabsorbe el 100%, pero hay un umbral de reabsorción renal, ¿verdad? Porque se utilizan transportadores
para recuperarla, ¿tá? Cotransporte, por ejemplo, con el sodio, como habías visto hace un rato. Entonces, cuando se saturan todos los transportadores, alcanza el umbral renal, que es la concentración de glucosa en sangre a la que empieza a aparecer glucosa en la orina. Y esta curva azul es la de la glucosa excretada, digamos. Ahí aparece la curva de la glucosuria, la aparición de la glucosa en orina. Entonces, ¿qué son carga plasmática, umbral renal, carga filtrada y transporte tubular máximo? ¿Tá? Unos conceptos interesantes. Entonces, la orina, acuérdense que se producía por filtración, reabsorción y secreción. Entonces, la carga plasmática es la cantidad de soluto que circula en sangre renal por minuto. Depende de la concentración que tiene en la sangre y del flujo sanguíneo renal. La carga filtrada es la cantidad de soluto que se filtra por minuto. Entonces, esa va a depender de la concentración que tenía en la sangre y de la presión, sobre todo, neta de filtración que hay en el capilar. Y el transporte máximo es la cantidad máxima de soluto que se reabsorbe o que se secreta por minuto. Y el umbral renal es la concentración en sangre que tiene un soluto a la que aparece en la orina. Una vez que se saturan todos los transportadores, empieza a aparecer en la orina. Lo otro que nos quedaría por ver es qué sucede, por ejemplo, con la albúmina en los riñones, ¿no? Entonces, se une, la albúmina se filtra, prácticamente atraviesa con facilidad, digamos, la membrana de filtración, se une al receptor, migra hacia la fosa de endocitosis, se produce la endocitosis de la albúmina con el receptor, se forma la vesícula. Después esa vesícula dentro de la vesícula se desacopla la albúmina del receptor. La albúmina es digerida en los lisosomas y las vesículas se reciclan hacia la superficie del túbulo, hace exocitosis de los receptores y se reinicia, digamos, el ciclo, ¿tá? Entonces, la albúmina se recupera por endocitosis mediada por receptor, ¿no? Ese sería el mecanismo entonces de reabsorción de la albúmina. Entonces, ¿qué podemos concluir con relación a la reabsorción? Los capilares peritubulares tienen menor presión que el resto, eso favorece la reabsorción de agua y solutos, que los túbulos reabsorben el 99% del filtrado glomerular, que la reabsorción es isosmolar en el túbulo proximal, o sea, están acopladas la reabsorción de agua y de solutos, que la reabsorción no es isosmolar en la nefrona distal, o sea, ya están desacopladas la reabsorción de agua y de solutos, y que a ese nivel está regulada, por ejemplo, por ADH, por aldosterona, por la paratormona, o sea, dependiendo del soluto en cuestión, la reabsorción entonces a ese nivel en la nefrona distal está regulada hormonalmente. Bueno, espero les sea de utilidad este video. Si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena